Bueno, es que se me oye bien, ¿no? Estoy pensando de ponerme. Bueno, como os han dicho, soy Susana Gamboa. Yo estoy muy comprometida con el tema que llevamos hoy aquí a cabo. Estoy con Nico, por supuesto, apoyándole en todo. Y bueno, yo quería abordar esta ponencia desde un punto de vista alternativo, es decir, un poquito planteándonos lo que es el matrimonio, lo que fue el matrimonio para muchos de los que ahora mismo estamos aquí y que supongo que ya no están separados, están divorciados. ¿Qué ocurre? Que todo el problema yo creo que radica en un problema de educación, en un problema de formación entre los dos miembros de la pareja. Es decir, deberíamos de estar preparados o de preparar a las nuevas generaciones para lo que probablemente les va a ocurrir. Y no que el matrimonio se vincula normalmente a los sentimientos, al amor. Es decir, nos metemos en una aventura que se llama matrimonio, en la que solamente prima, digamos, ese amor, ese romanticismo, esos planes de futuro. ¿Quién no lo hemos recordado o quién no lo recordamos ahora? ¿Cuál fue nuestro plan de futuro con nuestras parejas? El formar una familia, el llegar a tener unos hijos, y nunca podíamos concebir, o al menos eso me pasó a mí, que eso iba a tener un fin, sino que iba a ser como para siempre. Pero luego nos damos cuenta de que las cosas se acaban, las relaciones se acaban, el amor se acaba. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que el matrimonio no se basa fundamentalmente en un tema romántico, sino que desde un punto de vista jurídico no deja de ser un contrato o un acto estrictamente jurídico y bilateral. Entonces, ¿qué ocurre? Que deberíamos de mentalizar a las nuevas generaciones y a los que ya hemos pasado por ello y probablemente, o no, o nunca más, volvamos a repetirlo, que debemos de estar preparados para el fracaso. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos lo que estamos haciendo no es nada más que firmar un contrato jurídico, quizá el contrato más importante del resto de nuestra vida, y para ese contrato deberíamos estar bien formados, bien preparados, bien aconsejados, y que esas estipulaciones que se van a dirimir en ese contrato, que será matrimonio, que por supuesto su principal fuente o su principal apoyo es el amor, el romanticismo, todo lo que he estado hablando, debería de llevar unos acuerdos que se llaman prematrimoniales. Es decir, acuerdos prematrimoniales. Esta palabra, ¿qué significa, no? Muchas veces lo oímos como en las películas, en las películas americanas, sobre todo en esos actores de gran renombre que pactan los acuerdos prematrimoniales antes de su matrimonio, y todos pensamos, oh, Dios mío, están ya pactando las condiciones de su separación antes de casarse. Pues yo soy de las personas que considero, después de mi experiencia y después de lo que veo en el despacho, que quizá eso debería ser uno de los puntos fundamentales que la gente debería regular antes de emprender la aventura del matrimonio. ¿A efectos de qué? De intentar no caer en los fracasos que estamos sufriendo, que estamos viviendo todos los días, escuchando a padres, madres separadas. Yo aquí no quiero hablar de géneros, ¿eh? Si abogo por algo, sobre todo, es por la igualdad. Quiero hacer ese inciso. Entonces, ¿por qué no intentamos plasmar esos acuerdos prematrimoniales en algún documento? ¿Nuestra normativa jurídica nos lo permite? Sí, la respuesta es sí. Los acuerdos prematrimoniales de los que hablan tanto los americanos o vemos tanto en la tele se pueden plasmar en lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Pues las capitulaciones matrimoniales son un documento notarial cuyo requisito fundamental es que sea otorgado por un notario, tenga el acuerdo de las dos partes, y esas capitulaciones matrimoniales se las den publicidad y se inscriban en su registro correspondiente, que es el registro civil correspondiente. ¿Y qué es lo que se puede pactar o qué es lo que se debe pactar en esas capitulaciones matrimoniales? No solamente se debe de pactar o deben de reunir aquellos todos los condicionantes de la futura ruptura, sino que también pueden ser una norma o pueden reunir unas normas que regulen un matrimonio en común. Entonces,
siempre en las capitulaciones matrimoniales, o habitualmente lo que yo normalmente suelo ver en el despacho es: vengo a hacer capitulaciones matrimoniales. Pues ¿por qué? Pues para regular el régimen económico que rige en el matrimonio. Como sabemos, en España, según las comunidades autónomas, hay algunas en las que si uno no dice nada, simplemente se casa, pues está acogido al régimen de gananciales, o bien en algunas otras comunidades está acogido al régimen de separación de bienes. Y cuando esos regímenes se quieren cambiar, es cuando uno, solamente en ese caso, se acuerda de hacer o de estipular unas capitulaciones matrimoniales distintas a las que tiene. Pues yo estoy en gananciales y no, ahora quiero hacer separación de bienes. Eso, desgraciadamente, con la crisis lo estoy viendo mucho. Pues gente que se llena de deudas y que de repente decide poner a su otro cónyuge todos los bienes a su nombre y hacer unas capitulaciones. Para mí, craso error, pero hay de todo. Pero es que no solamente regulan el régimen económico de un matrimonio, sino que unas capitulaciones matrimoniales pueden regir la convivencia del resto tanto del matrimonio como de los casos en el momento de la ruptura. ¿Se pueden pactar en capitulaciones matrimoniales una custodia compartida? Que sobre todo es por eso por lo que vengo a comentar el tema. La respuesta es sí. Sí se pueden pactar en capitulaciones matrimoniales una custodia compartida, y sí se pueden establecer muchísimas más otras consideraciones que ahora os voy a también a relatar. Pero en cuanto al tema de la custodia compartida, abogados que habrá aquí dirán: sí, se pueden estipular, pero luego al final la última palabra la va a tener el juez. Completamente de acuerdo, eso es así. Pero lo que se ha establecido entre las partes en las capitulaciones matrimoniales siempre nos va a servir de prueba en caso de que haya algún tipo de separación contenciosa, o simplemente va a dejar expresado lo que las dos partes, cuando todavía se llevaban bien o cuando todavía podían llegar a un acuerdo razonable, acordaron el tener una custodia compartida para los frutos de su matrimonio, que eran los hijos, llegar a un acuerdo razonable. ¿Qué otras cosas se pueden también contemplar dentro de unas capitulaciones matrimoniales? Pues hechos tan importantes como, en caso de una ruptura, determinar el domicilio de los cónyuges o de los excónyuges, por ejemplo. Pues desde el domicilio, que siempre ha sido familiar, se establece, por ejemplo, yo lo he visto en un caso, que no puede haber una distancia máxima, por ejemplo, de 25 o 30 kilómetros del domicilio de un excónyuge al otro, con el objetivo de ¿qué? De dar estabilidad a esos hijos. Es decir, que alguien no pueda coger y por el artículo 33 coja a sus hijos y se vaya de la provincia o de la península o a otro país, ¿vale? ¿Qué otras cosas también se pueden estipular dentro de unas capitulaciones matrimoniales? Pues como fundamentales se puede estipular el régimen de visitas a favor de los ascendientes, es decir, esos grandes abuelos Guadalupe, que son una figura fundamental, que no se la tiene en cuenta y que hay que estipularles también un régimen de visitas. Es decir, qué niños, hemos sido todos niños cuando nuestra sociedad era de otra forma, en la que los abuelos jugaban un papel fundamental. Ahora los abuelos parece que no son nadie, si los abuelos son fundamentales para la educación de un niño. Yo me educo con abuelos, creo que es la figura más importante, que, aparte de los padres, que un niño puede tener, y creo muy importante el poderlo regular dentro de unas capitulaciones. ¿Qué otras cosas se pueden regular? El caso de fallecimiento de uno de los cónyuges. Ya no estoy hablando de ruptura, simplemente dentro del matrimonio. ¿Y si uno de los cónyuges fallece? El poderle dar a uno de los abuelos o el ascendiente del cónyuge fallecido la custodia o el régimen de visitas que establezcan esos cónyuges cuando llegan al acuerdo de firmar sus capitulaciones. Se puede también incluir un régimen de mediación para que luego el divorcio no sea tan delicado, tan duro, tan las atrocidades que estamos viviendo, y que sea un mediador el que con esos acuerdos que se ha llegado en las capitulaciones pueda llegar a un consenso o a una regulación de los mismos. El artículo, creo recordar, 81 y 90 del Código Civil establece que cuando se mete una demanda de divorcio hay que acompañarlo de unas medidas reguladoras del mismo. Estas medidas reguladoras, en el artículo 92,
nos dicen que serán aprobadas por el juez siempre y cuando no vayan en contra del interés del menor y siempre y cuando no dañen gravosamente a uno de los cónyuges. Entonces, ¿qué ocurre con el artículo 92? Pues que lo que nos está diciendo es que realmente no nos dice esas medidas reguladoras cuándo y dónde se deben establecer. Entonces, como no nos dice cuándo, perfectamente pueden ser unos acuerdos prematrimoniales que se han dictado en unas capitulaciones matrimoniales y dónde ante un documento notarial. Y esos acuerdos de las capitulaciones son válidos a la hora de un juicio de divorcio. Bueno, lo que sobre todo quiero hacer hincapié es que no debemos de tener miedo, debemos de concienciar a las nuevas generaciones, sobre todo a los nuevos que se meten ahora en la historia del matrimonio, porque también las estadísticas nos están contando que cada vez hay más jóvenes a favor de la custodia compartida. Si se escuchan las estadísticas, la gente joven, todo el mundo está a favor, o casi todo, a favor de una custodia compartida. ¿Qué ocurre? Porque luego cuando uno se separa, esa idea cambia. Eduquemos, no tengamos miedo en decirle a nuestra pareja o en poder enseñar a las nuevas parejas, oye, no tengáis miedo, es decir, el pactar unos acuerdos prematrimoniales no conlleva el que en un futuro se vaya a dudar o vaya a causar algún tipo de mal para la pareja o se cree una cierta desconfianza, sino todo lo contrario. Yo creo que puede fijar las bases del futuro de la pareja, no la destrucción. Entonces, bueno, como resumen de todo esto, lo que yo sí quiero hacer sobre todo hincapié, o especial hincapié, es que creo que muchas de las disputas o muchos de los divorcios contenciosos que están acabando con la salud de muchísimos de los excónyuges, esos niños que quedan en una situación de desamparo total, que psicológicamente son niños que no van a crecer bien, no se van a desarrollar bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Creo que el problema es un problema educacional, un problema de formación y un problema de que no venimos aquí en este mundo a poseer nada a nadie, ni que nadie nos posea a nosotros. Las cosas, desgraciadamente, son circunstanciales. Si te casas para toda la vida, encuentras la pareja de tu vida para toda la vida, es que es lo mejor, pero desgraciadamente estamos viendo que hay un gran porcentaje de divorcios. Nuestro país es de los países que tienen más altos grados de porcentaje de fracasos matrimoniales, 40-45%. Entonces, ante estas cifras tan demoledoras, lo único que podemos es abogar por la educación, por el saber divorciarse, por el saber separarse, por el saber perder, por el afrontar el fracaso de la mejor manera posible, sin dañar a esas personitas que no nos han pedido venir y que son lo más importante que tenemos. ¿Vale? Un abrazo, Pati.